Bueno, pues estamos aquí porque la irresponsabilidad y la incapacidad del señor Sánchez nos ha traído a unas nuevas elecciones después del 28 de abril, en las que, como digo, por esa incapacidad del Gobierno nos vemos abocados todos los españoles a volver a votar el próximo 10 de noviembre. Y venimos aquí porque el Bajo Aragón, sobre todo el sector agrícola, el sector ganadero, es un sector que realmente nos importa al Partido Popular de Teruel, y por lo tanto, dadas las suspicacias, los problemas que el Gobierno de Sánchez ha traído a esta provincia de Teruel, queríamos hablar con el sector, preocuparnos por el sector y ocuparnos por un sector tan importante y tan fundamental como es el sector agrícola y ganadero. La realidad es que nos encontramos en una situación del cierre de la central térmica de Andorra, en la cual, además de los problemas suscitados en materia de energía, nos trae también unos problemas que afectan de sobremanera al sector agrícola. El cierre de la central térmica de Andorra es un cierre ideológico, es un cierre del Gobierno del Partido Socialista, porque hay que recordar que es verdad que, cumpliendo los compromisos del Acuerdo de París, ha sido una decisión sobria, una decisión contundente que, como digo, afecta en este caso a la comarca del Bajo Aragón y sobre todo a los agricultores. Unas consecuencias que, además, como digo, de las energéticas, unas consecuencias que afectan de sobremanera al sector agrícola. Podemos hablar principalmente y ya en estos días del sobrecoste de la construcción del pantano de Santolea, un sobrecoste en el cual, debido a ese cierre prematuro de la central térmica de Andorra, pues va a haber un sobrecoste de 500.000 euros en la construcción del pantano de Santolea. Habría que preguntar al Gobierno de Sánchez quién va a pagar esos costes, por qué ese cierre tan prematuro, por qué nos vemos abocados a ese cierre que en ningún momento la Unión Europea, como se dice, lo ha propuesto, por qué Alemania hasta el 2038 y España el 2020. Cuando hablamos de la transición energética, pues ahora es esa transición que para nosotros ni es justa ni es transición, porque además de los trabajadores, de la pérdida de empleo tan necesaria, hoy hemos visto la nueva encuesta de población activa, en la que hoy, concretamente el mes de octubre, hemos perdido más de 90.000 empleos, que dicen que la situación económica del país es una situación crítica. Por lo tanto, venimos primero a escuchar al sector, las reivindicaciones del sector, para tratarlas con el próximo Gobierno, que esperamos que sea el de Pablo Casado. Venimos también a poner de relieve el compromiso del Partido Popular, porque si el próximo 10 de noviembre los españoles deciden que sea Pablo Casado el próximo presidente del Gobierno, vamos a afrontar con decisión, con firmeza, las partidas en materia de transición energética que favorezcan de alguna manera al agricultor y al ganadero de esta zona. Por lo tanto, el próximo 10 de noviembre los turolenses tienen que elegir, y únicamente hay dos posibilidades de gobierno. Por un lado, tenemos un Gobierno de Sánchez, que ya hemos visto que la incapacidad y la irresponsabilidad, y por otro, pues tenemos un Gobierno del Partido Popular que apuesta por la agricultura, que apuesta por la ganadería, y por lo tanto yo les pido responsabilidad a todos los turolenses, que piensen quién de verdad les va a defender, les defiende, sobre todo en el tema que nos ocupa de la agricultura, y por lo tanto hago un llamamiento a todos los turolenses que piensen que el próximo 10 de noviembre puede haber un gobierno, va a haber un Gobierno del Partido Popular que trabaje y defienda los intereses de la agricultura y de la ganadería. Bueno, decía Alberto Herrero que el Partido Popular es el partido del campo. Eso tiene una razón, y es que si en España hay 8.000 ayuntamientos, en los 8.000, y la mayoría son del medio rural, tenemos gente en todos los rincones de España, y entonces vemos perfectamente y oímos perfectamente lo que nos dice la gente. Pero contestando a la pregunta de cómo vimos el debate, yo creo que la conclusión es que, lo dicen ya los sondeos, hay dos posibilidades en España: que gobierne Pedro Sánchez y el PSOE, o una alternativa distinta que representa Pablo Casado. Nosotros lo que vimos es la constatación de la inutilidad de los 18 meses de gobierno de Pedro Sánchez. Desde la moción de censura, en España no ha ocurrido nada útil. Pedro Sánchez solo fue capaz, y anoche se volvió a demostrar, de que era capaz de aglutinar a un grupo de partidos muy variopintos, independentistas incluidos, pero solo para una cosa: para echar al Partido Popular y a Mariano Rajoy del Gobierno de la Nación. Desde entonces, nada útil ha ocurrido en España.
Que alguien me diga qué medida han tomado los socialistas, que digas, esto ha sido útil para Teruel o para Soria, o para Madrid o para Barcelona, ni para Barcelona. Ayer Pedro Sánchez no quiso contestar a ninguna de las preguntas clave que le planteó Pablo Casado. ¿Qué va a hacer con Cataluña? ¿Qué concepto tiene de nación? Si España es una nación o si España son 3 o son 17. Siguiendo aquella pregunta que le hizo Pachi López en sus primarias, tú, Pedro, ¿qué entiendes por nación? Bueno, pues no le contestó a Pachi López, no le contestó tampoco a Pablo Casado. Y Pablo Casado estamos intentando aglutinar el voto del espectro de centro-derecha para plantear una alternativa en España que sea útil, porque los políticos solo servimos para algo si somos útiles para la población. Para discutir en el Parlamento vale cualquiera, y allí hay muchos. Pero para llegar a acuerdos, yo ayer solo vi a Pablo Casado. Por eso hacemos un llamamiento, y lo hizo Pablo Casado en su minuto de oro al final, un llamamiento al voto útil para frenar al Partido Socialista y el peligro que puede traer el Partido Socialista, porque intuimos todos, y la gente en España es lista, somos los españoles, tenemos un cierto sentido. Pedro Sánchez no negó que vaya a pactar con los independentistas, y eso es peligroso, porque además tras Cataluña puede venir País Vasco y pueden venir otras comunidades autónomas que están jugando con fuego los partidos socialistas de esas comunidades. Y esa alternativa a Sánchez y su ambigüedad en cuanto al Estado y a la defensa de la unidad de España la representa Pablo Casado. Nosotros, con todo el respeto a la gente que dejó de votar al Partido Popular y hoy vota a Ciudadanos o vota a Vox, ha votado a Ciudadanos o ha votado a Vox, le decimos que piense con la cabeza antes de meter el voto en la urna, porque lo necesario para España es que gobierne el Partido Popular, un gobierno sensato, moderado, que defienda a la familia, que defienda a la unidad de España, que defienda a las clases medias, que baje los impuestos, y eso lo representa Pablo Casado. Así que yo veo que ayer el debate, lo que es útil para España, lo representó Pablo Casado. Creo que con moderación, pero con contundencia, le dijimos en boca de nuestro presidente a millones de españoles que Pedro Sánchez no es de fiar, que el gobierno de Sánchez, igual que ha estado en funciones, ha estado en babia porque no ha resuelto ninguno de los problemas de los españoles, y nosotros vamos a insistir hasta el último día que lo coherente para España es votar al Partido Popular, lo rentable para España y lo útil para los españoles, para que encuentren empleo y para que dejemos de ser la cola del mundo en materia de desempleo, es votar al Partido Popular. Bueno, pues yo, como muy bien decía Manolo, creo que tenemos que apelar al voto útil. Al final, bueno, hay otras opciones que son respetables, pero tenemos que pensar que solo hay dos opciones que pueden llegar a gobernar, el Partido Socialista o el Partido Popular. Eso es lo que tiene que pensar la gente. ¿Cuál de las dos opciones prefiere? Y centrarse en una provincia como Teruel, es que no hay más opción. O es el Partido Popular o es el Partido Socialista. Uno resta y otro suma, con lo cual tienen que decidir. Por lo que decían antes de que el Partido Popular es el partido del campo y del medio rural, mira si es el partido del campo, que es el único partido que preside un agricultor y además un cooperativista. Yo también estoy en una cooperativa, como hoy estamos aquí en esta cooperativa, en Alcañiz, y venimos aquí además, bueno, pues para intentar con la gente del territorio buscar soluciones a ese encarecimiento extraordinario que va a suponer cada hectómetro cúbico de agua que dejará de pagar Endesa y tendrán que pagar los agricultores. La única alternativa al secano es el regadío, no hay más. Todos podemos pensar en cómo era todo el tránsito desde Calanda hasta Alcañiz, antes de estar el canal Calanda-Alcañiz y antes de tener agua. Ese vergel que es hoy, unas hectáreas que son rentables, que producen, que se puede transformar, un producto de calidad, no era así hace unos años, que la rentabilidad era muy dudosa. Pues esa rentabilidad está ahora en cuestión por culpa del cierre de la térmica y de ese dinero que ponía Endesa que va a dejar de ponerlo. El Partido Popular somos un partido responsable. Estamos aquí porque estamos en campaña, pero estaríamos igualmente si no estuviéramos en campaña, porque lo que queremos es ayudar al territorio. Sabemos que la solución de Teruel pasa por la gente de Teruel, por productos de calidad, porque además los tenemos y además podemos vender un producto sano,
Porque esto de la despoblación, que para unas cosas es una debilidad, es una fortaleza para otras. Tenemos un medio ambiente muy poco afectado, por tanto tenemos un producto sano, de calidad, que podemos vender. Estos días reclamábamos que se firmara el FITE. El FITE no se firma, por tanto, las empresas agroalimentarias o las cooperativas como esta que quieren invertir, les falta subvención, les faltan ayudas. El FITE complementa a los FEADER. Cuando una cooperativa como esta o una empresa agroalimentaria quiere invertir, desde el FITE se le complementa. Como no lo firmamos, como no tenemos esa palanca, perdemos esa inversión. Yo lo digo muchas veces, yo creo en Teruel, es una provincia en la que creo y a la que quiero. Y creo que tiene futuro, pero pasa porque las administraciones seamos responsables y ayudemos a la gente que quiere invertir.